Está con nosotros el doctor Gabriel Chagradip. El tema va a ser labio leporino. Vamos a estar charlando porque además, digamos, de su condición de cirujano pediátrico, es ex ministro de Salud de la provincia y presidente de la Fundación Aurea. Y se han hecho algunos descubrimientos en animales respecto de el labio leporino. No sé si digo bien, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Digo Muy bien buen que día. se puede descubrir a través de animales el origen. Mire, en realidad está todo en estudio y solo en animales en este momento, pero de todas formas ya hay un consenso particular con respecto al labio leporino. Labio leporino, así como usted lo dice, es fisura labial. Labio leporino se llama porque tiene la similitud del labio de la liebre. Lepori es liebre, que es hacia arriba el labio de la liebre. Entonces, cuando los chiquitos nacían con esa malformación, lo asimilaban a ese tipo de patología. Pero en realidad este es una malformación congénita de origen multifactorial y hereditario. Lo voy a ir describiendo en parte al concepto. Sí, sí. Malformación congénita es decir que viene con el nacimiento, es decir, el niño nace con esa patología. De origen hereditario no se ha descubierto todavía el gen específico de la herencia, pero hay un gen que es hereditario porque se repite hasta en quinta generación. O sea, yo ya con mi experiencia, ya tengo más de 5.000 niños operados, ya he operado a la abuela, tengo unos años ya operado, a la mamá y a la hijita. O sea, se ha repetido en la genética y en la herencia. Y multifactorial porque tiene que haber, para que aparezca esta malformación, y ya en el bebé, algunos factores. Yo puedo tener el gen, pero si no tengo los otros factores, mi bebé o el hijo nace sano. O sea, no hace falta que tenga el gen y que sea coincidente con que nazca con labio leporino. Entonces, yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, mire, yo no tengo ningún antecedente. Bueno, pero se repite hasta la quinta generación, somos hijos de inmigrantes, muchas veces no sabemos el antecedente de alguien y nace un bebé con labio leporino. Y multifactorial porque hay otros factores, que es lo que decía el artículo que usted me envió. No es solo hereditario. No es solo genético y congénito, tiene que haber, y lo dice muy bien ahí el estudio que se ha hecho, que tiene que haber otros factores ambientales, que pueden ser enfermedades infecciosas en el embarazo, o sea, la mamá a lo mejor ha tenido alguna enfermedad infecciosa y no lo sabe en los 3 primeros meses. Esto es importante decirlo porque cuando se forma el labio leporino en los 3 primeros meses del embarazo, a veces la mamá ni sabe que está embarazada y ya se está malformando esta patología. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque en definitiva también son otros factores, por ejemplo ambientales, como los pesticidas, como también la deficiencia de vitamina A, la desnutrición también es un factor que lleva a esto. Imagínense, nosotros vamos al norte a operar y la estadística del norte, si bien no está reglada y reglamentada, nosotros la venimos llevando y es uno de los índices más altos de fisura labial que tenemos. Y estamos por preguntarle cómo son los porcentajes, digamos, y cómo está Salta respecto de una media nacional, ¿cuántos casos cada cuántos habitantes? En realidad, la media nacional, 1 cada 1.500 es aproximadamente, o 1.200, depende de las estadísticas que tengamos, y Salta tenemos lugares de 1 cada 600 nacidos vivos en el norte con esta patología. Ese es el número, la estadística en el norte. En el norte, pero por ejemplo hay lugares en el sur de Bolivia donde hay más todavía, o en lugares de México donde la estadística llega a 1 cada 80 nacidos vivos en pueblos así. Pero ¿por qué es esto? Yo le explico por qué. Es decir, al ser hereditaria y multifactorial, entonces yo tengo el gen, tengo un chiquito con labio leporino, ese chiquito crece y se junta con otra persona que tiene hijos después, que también tienen el gen. Entonces se potencia la genética del labio leporino cuando los dos lo tienen a este gen de la malformación. Como no hay migración en esos lugares, o sea, no es que se van de ese lugar, sino que la persona que se queda a vivir habitualmente allí va a tener hijos con otra persona vecina de allí que a lo mejor lo tenga, eso se va a ir potenciando. Lamentablemente entonces no es que vamos a tener menos labio leporino, sino que vamos a tener más en este contexto. Pero los factores ambientales, que son los que en definitiva desencadenan muchas veces esta malformación, también se los puede controlar. Es lo que nosotros podemos controlar. No podemos controlar la genética. Yo no puedo decir no tengo que controlar algún tratamiento preventivo. Sí, las deficiencias de ácido fólico, la de vitamina A, hay que darle a la madre porque se puede suponer que es ahí también la causa. Tener cuidado con los pesticidas, que no fume, el tabaquismo, el alcoholismo,
también son factores, y la desnutrición. Entonces, si nosotros cuidamos lo que podemos cuidar, que son los factores ambientales, podemos disminuir el índice de patología en este caso. Bueno, el tema es que esto no tiene que ver solo con una cuestión estética, digamos, del labio, sino que esto está directamente relacionado con el tema del paladar. Exactamente, el niño puede nacer con la fisura labial sola, o sea, simplemente el labio y el paladar lo tiene sano. Puede nacer con el labio y el paladar hendido, o sea, se llama fisura labio, alveolo, palatina, porque nace también con la encía partida. Puede ser de un lado o puede ser de los dos. Yo le mostraba fotografías y después tengo autorización de los padres para mostrarlas, así que no hay problema para que las enseñe. En el caso de chiquitos que es un solo lado, es menos grave que si son de los dos lados. O sea, el labio está abierto de los dos lados, entonces requiere muchos más tiempos quirúrgicos, y el unilateral, por supuesto, también requiere cirugía, pero si es del paladar, va a necesitar cirugía del labio y del paladar, tanto blando como duro, porque el paladar es toda una extensión. La campanita, que nosotros no la vemos, que la úvula famosa, es parte del paladar blando, y el paladar duro es parte de lo que cierra todo lo que es la arcada dentaria. Entonces, ahí tenemos que trabajar en equipo fundamentalmente también. Esto es un buen dato que le doy, no solamente el cirujano, sino también es el fonoaudiólogo, el psicólogo, es el odontólogo que participa activamente en la recuperación foniátrica y en la recuperación de la dentición de los niños. Se ha avanzado muchísimo con la odontología. Yo hace 20 años hacíamos cirugía que hoy no se hace porque la odontología ha avanzado mucho, hay implantes dentales, hay un montón de situaciones para corregirlo y que estéticamente quede muy bien, ¿no? Bien, ¿cómo es el tema de las operaciones? ¿Hay un plazo, digamos, después del nacimiento? ¿Hay un plazo ideal? ¿Hay un plazo definitivo, digamos, que después no se puede operar? Sí, siempre se puede operar. O sea, aunque sea adulto se puede operar, porque siempre va a estar mejor si se hace la cirugía. Sin la cirugía el paciente no se recupera. O sea, en definitiva, no hay ningún tratamiento médico que yo diga, bueno, voy a hacer odontología, fonoaudiología, lo voy a mejorar, no lo voy a operar. No, porque ya hay una disrupción, hay una patología en el labio que hay que corregirle, en el paladar está abierto. O sea, lo normal es que esté cerrado, no que esté abierto, entonces hay que cerrarlo. Lo ideal es empezar apenas nace el bebé. O sea, nace el bebé con la patología que hoy ya se diagnostica con ecografía y con estudios. Ya la mamá sabe que su bebé tiene labio leporino cuando está embarazada. Ya nos hacen la consulta generalmente en el embarazo. Entonces nosotros ya le vamos explicando cuáles son los pasos. Lo primero que hay que descartar es que esa malformación, como digo, del labio leporino, no venga acompañada de otras malformaciones, porque a veces es parte de un síndrome genético, y no solamente el labio leporino, sino que tiene alguna insuficiencia cardíaca, tiene algún otro problema que el chiquitito expresa con el labio leporino. Cuando descartamos eso y solo es el labio leporino, que es lo que estamos hablando, apenas nace el bebé, se le requiere hacer una plaquita si tiene el paladar abierto para que el alimento, imagínense, está todo abierto, entonces se va a alimentar, va a succionar y se puede broncoaspirar el bebé. Entonces se hace una plaquita apenas nace, ya se llama el odontólogo, para que separe esa hendidura que está abierta y que por supuesto hay que cerrarla, pero más adelante. Y a partir de allí se la educa a la mamá, se la instruye para cómo alimentarlo, y después posteriormente se programa la cirugía del labio, que se hace a los 3 meses de edad. Es lo ideal. Es lo ideal. Es decir, a partir de los 3 meses. En realidad es a partir de 3 meses, pero no más de los 5 meses es lo ideal. ¿Por qué? Porque el desarrollo muscular nos permite a nosotros que operar un labio con mayor fibras musculares para poder cerrarlo bien, que son los auriculares de los labios, y aparte para que ya las estructuras dentarias y para todo lo que es el maxilar no se expanda. Imagínense, si está el labio abierto, el crecimiento del paladar es hacia adelante y no tiene freno, porque no tiene el labio. Al estar cerrado el labio, ya tenemos menos dificultad para ese tema. Y después lo que hacemos nosotros, ya hay distintas escuelas, pero después de tanta experiencia, lo que hacemos nosotros es operar el paladar blando primero, que es la parte de atrás, antes del año de vida, porque el chiquito ya empieza a jugar con su aparato fonador, o sea, ya empieza a hablar, a querer balbucear al año. Entonces lo bueno es que tenga cerrado el paladar, el blando. Y después el paladar duro, que es la parte de adelante, ya lo vamos regulando y lo hacemos a partir de los 2 años de vida, ya cuando está solidificado. Con respecto a lo que nos decía hace un rato, que se detecta, digamos, en el embarazo, nos contaba antes de que salgamos al aire que hay experiencias, creo que en México nos dijo, de algunas operaciones intraútero se habían hecho, sí. Se dejaron de hacer porque el riesgo de vida era alto. Entonces el riesgo de vida para el bebé, pero se hicieron operaciones de estas características porque al haber regeneración de la célula en el embarazo, al haber células madre,
El chiquito se lo operaba intraútero, se lo sacaba, se le operaba el labio, se lo volvía a colocar adentro del vientre, seguía el embarazo, y el bebé nacía sin labio leporino, porque ya nacía con el cerrado su labio y con la regeneración. Entonces no había cicatrices, sino regeneración. Esto daba muy buenos resultados estéticos, pero en definitiva el riesgo de vida era alto, y no se justifica, ya se ha dejado de hacer, y no se justifica tener semejante riesgo por una cirugía que después, esto quiero decirlo bien claramente, que si se opera en tiempo y forma, si se hace un tratamiento odontológico en tiempo y forma, si se hace un tratamiento foniátrico, el chico recupera prácticamente todo, es decir, se recupera casi al 100%, es decir, solamente queda una cicatriz estética en el labio que se corrige, inclusive cuando son más grandes, la nariz leporina también, porque no sé si ha observado, tiene el labio y la nariz. La nariz ya la operamos con un poquitito más grande, se hacen injertos de cartílago, y la verdad que yo tengo pacientes que, se los puedo mostrar, ya son profesionales, inclusive abogados, médicos, etcétera, que usted los ve y no tienen prácticamente absolutamente nada y no se dan ni cuenta que tiene labio leporino. Entonces, por eso la recomendación, digamos, de que se haga cuanto antes. En tiempo y forma. O sea, no es cuanto antes, sino cuando corresponde. Si yo le digo que el labio hay que operar a los 3 hasta los 5 meses, lo operamos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy difícil porque imagínese un paciente que nace, vamos a suponer, en Morillo o en el interior. Y yo le digo, venga a los 3 meses. El paciente se tiene que trasladar, traer la mamá, tiene que venir con la familia, tiene otros chicos, lo tiene que dejar y llega al hospital. Le digo porque me ha pasado como jefe de servicio, yo he sido fundador del servicio de cirugía plástica del Hospital de Niños. Llega el paciente y está resfriado, porque en el camino, el aire acondicionado del colectivo, el aire, el viento, entonces le decimos, no, mire, no lo podemos operar porque no está en condiciones, es cierto, porque está resfriado, tiene que volver. Y el paciente, cuando va a volver dentro de 2 meses más, capaz que no puede. Y así se va retrasando la cirugía en los pacientes del interior. Lamentablemente terminan operándose no en tiempo y forma. Por eso la importancia de que salen ustedes. Exacto. Entonces, después de haber vivido esa experiencia, nosotros en la Fundación Aure hemos hecho convenio con distintos lugares, como ser en Orán, con la Fundación de Argentinidad, que era intendente el doctor Pablo González. Hemos operado más de 100 niños en el sanatorio, totalmente gratuito. O sea, no es que es gratis la cirugía porque tiene costos, pero los costos los financiamos entre ambas fundaciones y en la colaboración. Y también hemos ido a Rosario de la Frontera, hemos ido al interior también, a Cafayate, hemos ido a Cachi atendiendo. Cuando no hay quirófano, lo que hacemos es, hacemos convenio, lo trasladamos a los pacientes y tratamos de financiarlo. Y allí donde yo digo siempre que la política interviene muy favorablemente, porque los concejales, los diputados son los que conocen a veces la patología adentro, interior adentro. Es muy sencillo en la ciudad de Orán, pero hay veces que hay en lugares mucho más lejanos, en el interior profundo, donde se sabe que tiene un chiquito con una malformación, que a veces desconocen cómo se trata, y nosotros los recuperamos. O sea, desconocen que se trata. Que se trata directamente. Yo le contaba, antes que operamos a una mamá que tenía 50 años con el labio abierto. O sea, había tenido familia, todo, y la señora tenía el labio leporino, lo tengo documentado, y lo mismo lo operamos, por supuesto, para recuperar, pero esa mamá no, suponía que había nacido así, que tenía que estar así, que que esa era su vida y tenía que soportar esa patología. O sea, no sabía ni siquiera, como dice usted, que se tenía que operar. Hemos encontrado de todo en tantos años, pero la tranquilidad para aquellos que tengan esta patología es que tenemos equipos multidisciplinarios, los hay en el Hospital de Niños también, hay en los hospitales del interior también. O sea, sí se puede contener. Lo que es difícil a veces es, como dice Ablala, en tiempo y forma, porque a veces no se llega a tiempo y ya los resultados no son tan positivos como lo que esperamos. ¿Cómo es la información de los hospitales o los centros de salud del interior frente a un caso que nace con labio leporino? Digamos, ¿se informa inmediatamente? Se informa, sí. Cuando ha nacido el bebé, inmediatamente se informa y se hace un operativo, que si es que tiene un centro de salud y si hay odontólogo se puede hacer la placa, si no se lo deriva a Capital para hacerlo. El tiempo de tratamiento odontológico se da y se permite porque, ir al odontólogo significa simplemente ir al odontólogo y hacer el tratamiento. En cambio, hacer una cirugía ya requiere que el paciente esté en buen estado, que tenga los análisis de sangre correspondientes. Muchas veces, como estamos diciendo, son pacientes que han nacido con deficiencia de vitamina, anémicos. Casualmente una de las causas puede ser esa, la multifactorial, que haya nacido con desnutrición. Por eso es que ha influido en la madre que tenga este paciente de labio leporino, le cuesta alimentarse encima. Entonces las cirugías son muchísimo más complejas y se requiere, por supuesto, de operativos más importantes para hacerla. Y en ese caso sí tiene que intervenir todo el sistema de salud, tanto público como privado, o como fundaciones como tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo es el posoperatorio?
El postoperatorio del paciente se opera, fíjese usted, si todo anda bien, en el día se puede ir o al otro día se va a la casa. No hace falta, si es que salvo que sea un paciente que tenga alguna complejidad o tenga otra deficiencia o otra malformación, queda más tiempo internado. No debe succionar, el pacientito no debe chupar, no puede chupar 7 días, o sea, se lo alimenta, no con sonda, se lo alimenta con cucharita, con gotero, porque no puede chupar en la operación del labio. Ya cuando se opera el paladar un poquito más complejo, tiene que estar 20 días sin succionar, y después los puntitos se sacan a los 7 días en el labio y en el paladar caen solitos. O sea, en definitiva no es una cosa que tenga que la mamá de llevarlo a curaciones muy seguido, etcétera. Se hacen, así como diríamos nosotros, cancheras las madres cuando ya tienen varias cirugías, ya ellos la manejan muy bien, saben bien cómo es, las madres responsables, se les hace unos tubitos de cartón en los bracitos para que no se meta la mano a la boca, porque la complicación más frecuente es el manotazo del propio niño, o sea, el chico le pica, le molesta y se manotea y se saca los puntos. Entonces tenemos que tenerlo, para no enyesarlo a los bracitos, porque es duro, le ponemos unos cartoncitos que se flexibilice, pero que no llegue a meterse la mano a la boca. Así que el postoperatorio es de esa característica. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el tema, así que le agradecemos que haber venido, doctor. No, por favor, y yo le agradezco a ustedes también. Nosotros ahora vamos a estar en Viña y Coronel Moldes, vamos a estar atendiendo, les decía, de la Fundación, ampliado el espectro, también tenemos pediatras que vamos a llevar para hacer atenciones médicas y después eventualmente la cirugía. Ya colaboramos con el arco político para que nos colabore también para la derivación y el sistema de salud, por supuesto. Muy bien, muchas gracias por venir.